Explícame entonces, porque de repente lo que he leído no está mal. Explícame qué es capital, qué es el istmo y qué es capitalismo. Mira, el capital, para que haya un desarrollo de un país tiene que haber dos componentes, el capital y el trabajo. Porque si no hay inversión, ya sea, porque al final de cuentas el capital no es otra cosa que el trabajo pasado. Una persona en su vida ha trabajado junto a un dinero y ese es un capital. Si se mezcla eso con el trabajo, entonces estos dos componentes generan la transformación de la materia que al final genera un desarrollo. Eso es lo que es el capital, la acumulación del dinero, de los medios de un candidato al Congreso. Y conjuntamente con del Partido de los Emprendedores. Ahora proletaria, hacen la generación de riqueza. Eso es en el modo de producción capitalista. Bien. Y el modo de producción, por eso. ¿Y cuál es el capital en el modo de producción comunista? Todos los medios con que cuenta una sociedad que van a estar a disposición del Estado o quien gobierne para que administren estos recursos que conjuntamente con su clase obrera puedan generar riqueza. Sí, pero ¿cuál es el capital del comunismo? El capital puede ser sus tierras, puede ser su maquinaria, su equipo, el conocimiento, todo es el capital. Bien, mira, el capital del capitalismo es el valor nominal, es decir, la moneda metal y la moneda papel. Eso es el valor nominal. En cambio, para el comunismo es el valor real. ¿Cuál? La naturaleza, los medios de producción. Bien, entonces yo pregunto, ¿un país capitalista se podrá desarrollar con el valor nominal al margen del valor real? No puede. Entonces, el capitalismo necesita del comunismo. Porque si no hay comunismo, no hay capitalismo. Entonces yo pregunto, el capitalismo necesita del comunismo, pero lo necesita de una manera dependiente. Entonces, el capitalismo jamás va a permitir que la fuerza productiva se desarrolle, porque dejaría de ser capitalismo, porque el capitalismo se basa en la propiedad privada. En cambio, el comunismo se basa en el colectivo. Por eso Marx dice, el socialismo no es anticapitalista. Marx dice que el socialismo es postcapitalismo, después del capitalismo. Pero al mismo tiempo Marx dice que el capitalismo es anticapitalista. ¿Por qué? Porque se basa en la propiedad privada. En cambio, cuando en un país se instaura el Partido Comunista, ¿qué es lo primero que hace? También industria. Pero ¿por qué hace la guerra el capitalismo y no deja que se desarrolle la industria? Si ellos también industrializan. Porque el capitalismo quiere la industria en manos privadas, en pocas manos. En cambio, el comunismo plantea la economía colectiva. Por eso es que hay una guerra. Esa es la gran diferencia que hay. Después viene el socialismo y después el comunismo. Entonces, en Norteamérica, ¿es un país desarrollado? No, es una clase la que se ha desarrollado. Los Rockefeller, los Morgan, los Hammer, los Ford, etc. Pero el pueblo no está desarrollado. El pueblo sigue siendo explotado. Por eso es que todos los países del mundo, por eso es que en todo el mundo hay lucha de clases, ¿verdad? Y en esta lucha de clases, el que va perdiendo es el capitalismo. ¿Por qué va perdiendo? Porque cada vez reprime más. ¿No ven que está en crisis? Ahora las divergencias que hay entre la OTAN y el BRICS, eso lo autoliquida a ambos. Y el pueblo, por una necesidad, va tomando las tierras. Eso es lo que está pasando en el mundo. Va a llegar un momento que ellos se van a unir para salvar al capitalismo, para salvar la propiedad privada. Va a unirse, ya está hablando este nuevo orden mundial. Una sola moneda, para no pelearnos. Un solo ejército. Ya no va a haber varios ejércitos, uno solo. Va a haber una sola religión para no enfrentarse. Y todo para consolidar su hegemonía por 200 años más. El nuevo orden mundial. Y la tecnología de punta
lo liquida a ellos, porque la tecnología de punta, al estar en pocas manos, hace que la gran mayoría pasen a la desocupación. Y como desocupado, ¿qué hace la mayoría? Por necesidad toma las tierras. Lo que está pasando en Ecuador. ¿Quiere decir algo? Mira, Sí. sí. Lo que tú planteas es cierto, pero mira, acá hay un tema. Vivimos en una economía de mercado global. Entonces nosotros no somos una isla. No puedo decir que yo voy a ser comunista, me voy a encerrar en una comunidad autárquica y simplemente voy a desarrollarme internamente. Porque queramos o no queramos, lo que producimos vendemos al mundo. Este sistema es verdad que está basado sobre poderes hegemónicos y que estos países hegemónicos requieren que los países subdesarrollados le provean materias primas, alimentos y también mano de obra. Aunque ahora, ¿qué está ocurriendo? Ya no estamos hablando de una economía un capitalismo del dinero, estamos hablando de una economía del capitalismo del conocimiento. Y es más, el mundo se va a poblar de cada vez más desempleados porque este sistema capitalista que ha desarrollado la robótica, la inteligencia artificial generativa, el automatismo avanzado. ¿Y esto qué está haciendo? Que lo que antes era necesario, por ejemplo, importar a China o a la India producto de la mano de obra para producir fuera, que le costaba menos, ahora ya no es necesario. Ahora está ocurriendo en el mundo un retroceso de la hiperglobalización, lo que se llama el nearshoring o el reshoring. Están volviendo a Estados Unidos o a países cercanos como Canadá o México. Entonces, ahorita ya no estamos en esa etapa del dinero, ya estamos en la etapa del conocimiento. ¿Y qué es lo que genera estos países desarrollados? Que ya se han llevado la ventaja porque son países hegemónicos. ¿Qué es lo que está generando? Que ellos tengan cada vez más poder de producir a mucho menores costos. Y nosotros nos estamos quedando todavía en lo primario exportador. Entonces, frente a ello, hay que pensar qué planteamos nosotros para salir de este modelo. Más allá del tipo de economía que tú hablas, colectiva o mixta, porque también hay economía mixta, como por ejemplo lo que es la China. Debemos encontrar un camino para enfrentar este nuevo desafío del desarrollo del conocimiento. ¿Quién es el que se cierra? ¿El colectivo o el privado? Ah, ¿te das cuenta? Ahora me dicen que el capitalismo es el que se cierra. Y no el comunismo. El comunismo es abierto. ¿Saben por qué se cierra el privado? Porque hoy en día que ha llegado a la tecnología de punta, por estar la tecnología de punta y el conocimiento del hombre, el internet cuántico en pocas manos, el capitalismo se autoliquida. ¿Saben por qué? Porque el conocimiento del hombre, que debe estar en lo colectivo, está sometida al mercado. Y el mercado, ¿quién lo controla? El capitalismo, pocas manos. Y se autoliquida. Eso es lo que está pasando en el mundo. Hoy en día, la desglobalización. O sea que yo tengo una transnacional. Y mi transnacional, que es una empresa nacional, y en este modo de producción se transforma en una transnacional. ¿Qué es eso? Que mi empresa nacional va a operar en mercados del tercer mundo para poder sustraer recursos y poder pagarle un poco mejor a mis trabajadores. Entonces, eso con la desglobalización ya no funciona. Está haciendo que las empresas nacionales operen en su propio territorio, y al operar en su propio territorio se agudiza la lucha de clases. Al contrario. No, mira, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado en Europa, en Estados Unidos, el cinturón de hierro, ¿no? Que no hay desempleo. Por ejemplo, cuando retrocede esta tecnología, este desarrollo a sus países, ¿qué va a pasar dentro de sus países? Va a haber más, por ejemplo en Estados Unidos, va a haber más mano de obra, va a haber más demanda de conocimiento dentro de su país. El problema va a ser en el resto del mundo, que no estamos preparados para este cambio de modelo de producción. Pero acá hay una cosa. Cuando tú me hablas de un país, el modo de producción de ese país es colectivo o privado. Es privado, ¿verdad? Bien. El privado es privado en cualquier latitud de la Tierra. En cualquier latitud del continente, lo que va a ser el modo de producción es someter a la mayoría, someter al colectivo en manos privadas. Pero para eso está el Estado. El Estado. Tú sabes que el Estado es el ente que regula entre el privado y el resto de la población. Bien. Ahora tú me dices, para eso está el Estado. Entonces yo te pregunto,
El Estado surgió por lo que tú dices, o lo contrario. El Estado se generó históricamente en las villas, por ejemplo, cuando hubo la Segunda Guerra, mejor dicho, la Guerra de las Cruzadas. El Estado empieza cuando existe aglomeración, cuando existe. Mira, el sistema de producción generó, por ejemplo, que los países pequeños, mejor dicho, los condados, inicialmente cuando no había un rey, había condados, ¿no? Príncipes, principados, fueron a la guerra contra los estados, sus vidas se habían incrementado y necesitaban de un rey, de alguien que les dé la seguridad. Es que el Estado surgió más antes. Estoy hablando, ¿cómo surgió el primer Estado en el mundo? Surgió en el tránsito de la etapa superior de la barbarie a la civilización. Ahí surge el Estado. Y el Estado surge con la propiedad privada. El Estado esclavista, luego el Estado feudal y ahora el Estado burgués, el capitalismo. Entonces el Estado no va a solucionar. Pero mira, los estados nacen después de unas guerras en el Tratado de Westfalia de 1648, los estados-nación. Antes había un estado primitivo, pero los estados-nación nacen ahí, en 1648. Es que yo no te estoy hablando si el estado es primitivo o es feudal. Lo que yo te estoy hablando es que el Estado en el mundo surge con la propiedad privada. Claro, para someter, por eso se llaman patrimonialistas, ¿no? Para someter a la mayoría. Pero el Estado no va a dar una solución colectiva. El Estado da una solución a lo privado. Acá no está en el Perú. Ahí no está el Estado. Pero eso no es porque el Estado sea malo, sino porque desgraciadamente el poder económico ha capturado el Estado. Bien. Pero si hubiera otra corriente de pensamiento, un pensamiento distinto que esté pensando en las grandes mayorías, ese Estado va a ser distinto al que tenemos ahorita. Bien. Entonces, ¿estás de acuerdo con el Estado socialista? Yo estoy de acuerdo con un Estado que tenga una economía mixta, ya me dije, que deje el desarrollo privado, pero también que haga inversión pública el Estado. Bien. Te dije el Estado socialista. No, tampoco estás de acuerdo. Ahora estás de acuerdo con una economía mixta. Bien. Yo te pregunto, en una economía mixta, en este modo de producción, dime, en las relaciones sociales de producción, ¿cómo vas a unir? ¿Cómo unes el excedente con la plusvalía? ¿Cómo lo unes en una mixta? Mira, en una economía mixta hay una lógica privada y hay una lógica del Estado. El privado, lógicamente, no es que va a ser privado libremente, no permitir los monopolios o oligopolios, porque acá en Latinoamérica, en particular en Perú, se habla de una falla del mercado, ¿no? La falla del mercado, ¿qué es? Que hay monopolios o oligopolios, por ejemplo, como las farmacias, que abusan de su poder hegemónico y ponen los precios que da la gana. Pero no solamente ahí queda la falla del mercado. La falla del mercado también es cuando un Estado no tiene una adecuada presión tributaria, y por ejemplo, como el caso de Perú, tenemos una presión del 15%, cuando por ejemplo en América Latina es el 23% y en Brasil es el 21%. Pero permítanme, esta falla del Estado, que no permite que la riqueza que genera una nación le llegue a todos, eso se tiene que corregir a través del Estado. Sí, por eso la pregunta es esta. Mira, en una economía mixta, ¿no? ¿Cómo unes la plusvalía con el excedente? ¿Cómo unes el plusproducto con las utilidades? ¿Cómo la unes esa? Mira, en una economía mixta hay dos, el privado y el Estado. ¿Por qué se llama mixto? Porque el Estado también puede hacer emprendimiento y desarrollo de industria, de empresas. En la economía privada hay una plusvalía, es verdad, porque cuando el empresario invierte su capital y contrata la mano de obra, este trabajador genera un valor que no se paga, esa es la plusvalía. Pero permítame, esa plusvalía siempre va a existir, si no, ¿cuál sería la motivación del privado? Entonces, sí va a existir. Entonces, ¿cómo tú me dices? Pero digo mixto por el otro, por la acción del Estado, que es aparte. Pero, escucha, pues, mixto ya no es aparte. Son dos sistemas de producción. Pero, escucha, pues, hijo, mira, mixto es que uno es hombre y mujer, ese es mixto.
¿Y amigo? Mira, China es una economía mixta, hermano. China es una economía mixta y no me lo pueden negar. Pero por eso, no me lo pueden negar. Y no me vas a decir que ahí no son. Pero está bien, pero no es como lo que tú dices. 3.000 personas. Mira, en una economía mixta es porque los dos se unen. Y yo pregunto, ¿cómo unes el excedente con la plusvalía? Porque yo, en una economía mixta, no quiero trabajar 8 horas y que me paguen 1 hora. Yo no quiero eso. Y el otro quiere excedente, quiere captar las 7 horas no remuneradas. Eso quieren ellos. ¿Cómo lo unes eso? Mira, hermano, la verdad que no entiendo tu pregunta, porque lo único que yo te estoy planteando es que una economía mixta, por ejemplo, como China, existe un grupo de empresarios privados que se sientan en el buró chino, generan riqueza en su país, pero está supeditado a lo que dice el Partido Comunista Chino. ¿Qué es? Que esa riqueza no puede estar por encima de los intereses del pueblo. Esa es la diferencia. Ahora, el Estado, por supuesto, la luz que tenemos, el Estado invierte, es un capitalismo de Estado que invierte y la riqueza que genera es para la mejora de la ciudadanía. Esa es la forma. Estamos de acuerdo, esa es la forma. Eso es el problema de coyuntura. Yo estoy hablando de problemas de estructura, de fondo. El problema de fondo es esto, que yo como trabajador, como fuerza productiva, no quiero plusvalía, no quiero. ¿Quieres todo? No quiero en mi trabajo, ¿verdad? Entonces yo quiero que mis 8 horas sean remuneradas, mis 8 horas sean pagadas. ¿Y el capitalismo qué quiere? No quiere excedente. O te pagan las 8 horas, pero menos. Bueno, pero entonces no hay mixto, pues ahí no hay mixto. Espérate un ratito. Mira, la lógica del privado es el beneficio, ¿ya? Y ahí entran 2 factores. Es el trabajador que genera riqueza, pero también genera riqueza el capital, las maquinarias, el equipo, la tierra, los recursos financieros que tiene el privado. Entonces, ¿cuál sería la motivación o la retribución de un privado para producir si prácticamente todo el beneficio que se genera se viene a trabajar? Ahora te explico. Mira, en primer lugar, yo tengo la naturaleza, la materia prima. Yo no hago nada sin la tecnología y el capital. Y yo te pregunto, ¿el capital podrá hacer algo y la tecnología sin la materia prima? No. Pero ¿quién tiene la tendencia a desarrollarse? ¿El privado o el colectivo? El colectivo. ¿Sabe por qué? Porque el colectivo puede exportar y exportando, vendiendo la materia prima, adquiere capital y adquiere tecnología. Pero el que tiene la tecnología y el capital, ¿qué va a hacer sin la materia prima? Por eso es que el capitalismo ocupa, invade. Eso tiene razón, es verdad. Si nosotros como nación esperamos, para empezar, en nuestro país se han metido 228 empresas y 9.200 millones de dólares, un regalo, ¿ya? Cerroberro lo han vendido a 35 millones y el año pasado ganó 960 millones. Y el gas de Navicea ha dormido 20 años, porque si se hubiera exportado, hubiéramos diversificado mejor nuestra matriz energética. Te refieres a Fujimori, ¿verdad? Antes. Bien. Antes de la negociación. Pero yo te pregunto, ¿el que lo vendió se lo quitó al pueblo o se lo quitó al ladrón? ¿A quién? No. ¿Saben por qué, amigo? Porque está mal. No. Porque el que viene gobernando durante los 203 años es el Estado, no somos nosotros. Entonces, es una pugna que hay al interior del Estado por capturar los recursos, pero nosotros estamos marginados, moramos. Por ejemplo, se dice que Fujimori remató las empresas, pero yo te pregunto, ¿las empresas estaban controladas por nosotros o por el Estado? Por el Estado. Recuerda que nosotros no conformamos el Estado, nosotros conformamos la nación, y la nación está fracturada en 2 clases, pueblo y Estado. Nosotros somos el pueblo. El Estado es un instrumento
de la gran burguesía Es un instrumento. y lo ha puesto al servicio del capitalismo. Pero ¿quiénes nos representan a nosotros, por ejemplo, en el Congreso? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes lo ponen esos señores? A ver, un ratito. ¿Quiénes ponen al Estado? Te explico eso. Mira, a ver. Yo tengo un partido, pongo mis candidatos. Yo, como presidente del partido, mis candidatos son candidatos preliminares. No son oficiales, no, son precandidatos. ¿Quién hace a los candidatos oficiales? El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué hace con cada uno? Lo pasa por una radiografía política y ahí ve si ese candidato ha servido al movimiento popular, ha servido al movimiento campesino. Si ha servido, tiene antecedentes políticos, no vas, no pasas. Ahí te ponen cualquier cosa. ¿Quiénes son los que entran? Los delincuentes. Y para legalizar el robo por 5 años, tenemos que votar. Yo te pregunto, si el pueblo convoca elecciones, ¿tú crees que el rico va a participar? No son estúpidos, no van a participar porque van a perder. Entonces, pero ellos quieren que cuando ellos convocan sus elecciones, el pueblo participe. ¿Pero para qué quieren que participe el pueblo? Para legalizar el robo con el voto por 5 años. Eso, compañero. Por eso la dialéctica dice, ¿votar o no votar? Esa es la dialéctica. ¿Qué planteas? Oiga, ¿dónde me voy a colocar si yo no soy rico, papi? ¿Qué planteas? ¿No votar? Pero eso es ¿Dejamos que nos siga robando lo mismo? No, y yo te pregunto, tú me dices, entonces vamos a dejar que nos siga robando. No. Yo te pregunto. Tienen que votar por alguien. Pero, mira, pero escucha, polémica. déjame terminar. 4.000 personas, Jaime. Mira, tú me dices, y vamos a seguir que nos sigan robando. Bien, dime, hemos participado durante 206 años, ¿verdad? 203 años. Dime, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos neutralizado el robo? Al contrario, hemos avalado el robo. Entonces, pues, compañero. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Ya, que no hay elecciones. ¿Qué hacemos? Bien, no es que no hay elecciones. Porque con las elecciones vamos a seguir convalidando. Pero yo no he dicho que no hay elecciones. Entonces, mira, el capitalismo, el Estado va a seguir planteando sus elecciones. El hecho es no participar. Pero el hecho de no participar no es quedarnos con las manos cruzadas. Mira, ¿qué está haciendo ahora Puno? ¿Qué ha pasado en Huancavelica? ¿Qué ha pasado en Huánuco? ¿Qué ha pasado en Arequipa? ¿Qué está pasando? No sabemos. Pero, amigo, hay que documentarnos. ¿Qué pasó antes de ayer en Piura? ¿Qué pasó con el Frente de Defensa? ¿Qué pasó con ese proyecto de Algarrobo? ¿Qué pasó? Oiga, mira, ve, Dina firmó un contrato, porque esa es la orden de arriba. Firmó un contrato con esta empresa Buenaventura, de Roque Benavés, para que opere ese yacimiento minero en Piura, inmenso, el Algarrobo. ¿Qué pasó? Fue Dina. Estamos hablando de antes de ayer. Fue Dina, el ministro de Energía y Minas, Buenaventura y la Fuerza Armada. Llegaron, ¿qué pasó? Oiga, el Frente de Defensa los echó. Eso es lo que está pasando. Entonces, amigo, ¿y qué plantean ellos? Ellos están planteando el desarrollo de Piura y han formado un comité de desarrollo. Yo pregunto, ¿en Piura hay gente capaz o no? Hay ingenieros, abogados, arquitectos. ¿Y quién se opone para el desarrollo de la micro y la media? El Estado y el capitalismo. Ellos no quieren eso. Lo mismo está sucediendo. Son medidas de lucha, pero yo creo que no debemos olvidar que hemos hecho muchas marchas. Ha venido gente de Puno, han luchado. Acá le faltó el apoyo de Lima, pero no hemos conseguido. Yo creo que un camino también es que empoderemos a una nueva opción política y que llegamos al Congreso con una mayoría y que desde ahí también hagamos la lucha. Sí, pero acá hay no hay que dejar ese lado. Sí, discúlpame, pero mira, vea. Últimamente vinieron los mineros, estuvieron más de un mes frente al Congreso en la avenida Bancay. Dime, ¿le hizo caso el Estado? ¿Le hizo caso el Congreso? Pero ¿cuál terminaron? Nada. Pero los mineros han venido con una cocina política para hacerle ver al mundo de las regiones qué es el Estado. Y el Estado no lo tomó en cuenta. Pero ahora, escúchame, amigo. Cuando regresaron, ¿qué dijeron? Señores, el Estado no quiere saber nada con nosotros. Por lo tanto, deja que el Estado
hagan sus leyes, hagan sus acuerdos, hagan sus contratos, que se repartan. Las instituciones lo están haciendo, que se repartan. Pero cuando llegue el 2026, ojo, ellos creen que porque tienen el poder del Estado y han copado todas las instancias, creen que van a poder entrar al campo. Amigo, ya no entran. Por eso es que hay déficit fiscal. No pueden entrar porque son echados. ¿Por qué? Porque las regiones nos escuchan. Y las regiones dicen, así como el Estado está tomando sus instituciones, nosotros también tomamos nuestras tierras. Y acá no entran. ¿Quién se fregó? ¿El Estado o el pueblo? El Estado se estrangula, pues, amigo. Y por último, mira lo que están planteando. ¿Por qué va a ser recaudado nuestros impuestos por el Estado? Que acá lo recaude el gobierno regional. Y si el gobierno regional no quiere, acá lo cambiamos. ¿Qué te parece, amigo? Ese planteamiento también me parece el federalismo, ¿no? Ese planteamiento está muy bien, pero está bien difícil, pero no es imposible. Y yo te pregunto, porque hay que hacerlo acá para que sea sus propios ingresos. Cada parte del país tiene que haber un gobierno federal. Bien, y yo te pregunto, cada uno ve por su región. Bien, yo le pregunto, ¿qué cosa es fácil? Nada. ¿Qué cosa es fácil? Entonces, ¿para qué me dice que es difícil? Mira, hermano, lo que tú planteas está bien porque el desarrollo debe ser regional y el federalismo ayudaría bastante en esto. Pero también hay que entender, pero primero tenemos que mentalizarnos y pensar y analizar a quienes hemos llevado al Congreso durante estos últimos 30 años. A lo mismo de siempre. Y ahorita te aseguro que vamos a votar por lo mismo de siempre. Tú dices que el Estado, pero ¿quiénes votan? ¿No votamos todos nosotros? No, pero ya te dije cuáles, pero mira, ya te dije cuáles son los mecanismos. El partido no hace su candidato oficial, lo hace el Estado. Y el Estado sabe a quién hace candidato oficial, no hace a cualquiera. ¿Tú crees que el Estado, el partido me lleva a mí como candidato? ¿Tú crees que el Estado, el jurado me va a aceptar? Te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿A Castillo quién le hizo? ¿El Estado? Por supuesto. Sí. ¿Por qué? Porque Castillo no es comunista, Castillo no es socialista. Castillo es un hombre que cree en el Estado, cree en Dios, cree en el aparato militar y cree en el capitalismo. Castillo. Pero mira, voy a contar lo que tú dices. Puede que tenga razón, no me consta, pero tampoco creas demasiado en el comunismo, porque si no, dame un ejemplo de comunismo en el mundo que se haya desarrollado. Es una utopía. Ahora te doy. Es una utopía. Bien. Debate. Claro. Sí. Ahora tú me dices que el comunismo es una utopía. Dime qué país no Sí, sí, pero despacio. Ya tú me has dicho que el comunismo es una utopía. Se supone que conoces. Demuéstrame que las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo es una utopía. Una fuente, demuéstrame que es utópica. Una. Mira, hermano, yo te digo utópica por lo siguiente. En la historia de la humanidad, mira, la misma Rusia. Ahora, ¿qué es Rusia ahorita? Rusia estaba en camino hacia el comunismo. Se había planteado eso. Llegó al socialismo y se desenmascaró. Sí, mira, China, con Mao Zedong entró Deng Xiaoping en el 78. Sí, ¿Y qué hizo? Se aperturó hacia el capitalismo. Sí. O sea, no hay que negar la realidad. Sí, señor. Un ratito, con el señor nomás, con el señor. Un ratito, maestro, está debatiendo con el señor. Disculpen, compañeros, disculpen. Ya. Es una transmisión, estamos haciendo. Mira, yo acá vengo también un poco a documentar. Si yo le digo a usted que el capitalismo es malo, alguien me va a decir, no es bueno. Es cierto, pero mucha pena. Es cierto, el capitalismo es bueno, pero para una clase, y es malo para otra clase. Es decir, la verdad no es verdad, porque la verdad del rico es una mentira para el pobre, y la verdad del pobre es una mentira para el rico, ¿verdad? Bien, entonces yo pregunto, si el comunismo no existe, es una utopía, entonces yo pregunto, yo tendría que demostrarte que la economía colectiva planificada no existe porque es una utopía. Tendría que demostrarte que el materialismo histórico y dialéctico no existe, es una utopía, pero tengo que demostrarte. Y tendría que demostrarte sociológicamente que no existe lo que es la gran revolución que se ha dado con el comunismo. Cuando todo eso es falso. Existe la economía planificada colectiva como clase. Existe el materialismo histórico dialéctico. Existen las leyes que rigen la naturaleza. Yo te pregunto, ¿es una utopía el cambio del movimiento?
crecimiento, es una utopía la acción recíproca, es una utopía la integración de cuerpos opuestos, es una utopía la no, pues compañero. Entonces, tiene razón, te voy a dar la razón, pero acá hay un tema. Tú dime un ejemplo de un desarrollo del comunismo en el mundo. Es cierto que la economía colectiva se puede haber desarrollado, pero no te olvides que estamos hablando de la naturaleza del ser humano. Acá puede haber 4 hermanos y un padre enfermo, y a la hora de decir vamos a poner nuestro dinero para poder solucionar el problema de nuestro padre, se van a mirar unos para otros. Ese es el problema, el ser humano es el problema para poder alcanzar este objetivo colectivo. Tú me dices, el ser humano siempre quiere más, es su naturaleza. Tú me dices que no hay un país. Tú me dices que no hay un país comunista. Es cierto. Por la lógica dialéctica, yo entiendo que para ti hay un país que sea capitalista. Pero esa es la lógica dialéctica, pues sí. No, es que si no, pero hijo, mira, ve. Pero entonces, ¿para qué te digo que no hay? Esa es la dialéctica. Tú eres progresista, ¿verdad? Claro, pues. Entonces, claro. Pero ese análisis, amigo, era del sistema. Porque si yo digo que esto no hay, por lógica entiendo que existe lo otro, por lógica, ¿verdad? Entonces, si no hay un país que sea comunista, por lógica entiendo que hay y no hay un país capitalista. Pero ¿qué hay entonces? Porque ¿qué es un país capitalista? Que cuando sus fuerzas productivas están a la altura de la industria, y son estas las que manejan la balanza comercial. Eso no lo va a permitir el capitalismo. El capitalismo controla los medios de producción, controla las fuerzas productivas, y con el excedente que ellos hacen. Las empresas, por ejemplo, de Norteamérica, la mayoría son empresas estatales, son nacionales. Las empresas de los países nórdicos, del libre mercado, son nacionales, estatales, pero cuando ellos operan en los mercados del tercer mundo, no plantean nacional, plantean libre mercado para saquear. Mira, Stiglitz, que es un premio Nobel, decía, no hagan lo que nosotros decimos que hagan, hagan lo que hicimos. Entonces, los amigos que quieran